Saludos, buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Hoy analizamos en detalle un sector importante en Asturias, pero desde luego no pasa por ser esa gallina de los huevos de oro que todos esperaban. Nos referimos al turismo. Está siendo, o va a ser, todavía queda mucho por delante, un verano malo para el turismo en Asturias. Los más optimistas hablan de un 60% de ocupación como máximo. Analizamos hoy los porqués de esta cuestión y, como siempre, además lo hacemos con nuestro reportaje que van a ver de inmediato y con la entrevista con un periodista asturiano experto en este sector turístico. Pondrá el punto y final a nuestro programa, como siempre, las clases de asturiano de Chema Vega. Por cierto que este es el último programa antes de marchar de vacaciones. No estaremos con ustedes en agosto, pero volveremos ya en septiembre. Que disfruten ustedes de este último en detalle de la temporada. Aunque a veces mirando el cielo no lo parezca, el verano lleva ya semanas con nosotros y los hosteleros asturianos ven con preocupación cómo, a medida que las semanas avanzan, no acaban de llegar reservas importantes de turistas para sus negocios. Es precisamente que el buen tiempo no termine de asentarse en el Principado uno de los asuntos que preocupa a los hoteles y restaurantes, pero no es lo más importante. La movilización de los mineros, que aparece continuamente en la prensa, más allá de nuestras fronteras regionales, puede influir en las decisiones de los turistas, aunque sin duda lo más grave es la crisis que padecemos, que está logrando que las reservas lleguen con cuentagotas y sobre todo cada vez más tarde. El despegue turístico en el resto de España no parece que vaya a contagiarse a Asturias. Se espera que, como mucho, la ocupación este verano esté en la línea del año pasado, es decir, un 50% en julio y un 65% en agosto, con porcentajes algo más altos en algunos momentos o lugares de forma puntual. A pesar de que sin duda en los últimos años se ha avanzado bastante, lo cierto es que nuestra región sigue teniendo los mismos problemas que antaño. Por ejemplo, una excesiva dependencia del turismo nacional, este año de capa caída. Los turistas extranjeros que visitan nuestras costas, nuestros valles o nuestros ríos no llegan ni al 10% del total, en buena medida por la ausencia hasta ahora de conexiones aéreas abundantes y baratas. Quienes visitan nuestra región no lo hacen por nuestro clima. El turista de sol y playa marcha para otras regiones, afirman los expertos. El que viene aquí busca pasear o hacer una ruta por los picos de Europa, el descenso del Sella, visitar los monumentos prerrománicos y sobre todo disfrutar de nuestra gastronomía. Eso no significa, afirman desde las asociaciones de hosteleros, que no haya quienes eligen Asturias como destino turístico para descansar en cualquiera de sus playas, especialmente en el oriente asturiano. El norte de España gana interés como destino vacacional porque ofrece una combinación perfecta entre costa y zonas de interior, a lo que se suma una propuesta cultural y gastronómica de enorme calidad y cada vez más valorada en todo el mundo, explican los responsables de hostelería de nuestra región. Mención importante en este sector es el turismo rural. Más del 20% del total de plazas disponibles actualmente en Asturias pertenecen al llamado turismo de casa rural, cada vez más en boga. Este tipo de oferta turística cuenta con más de 16.000 plazas sobre un total de 82.000, lo que significa que del total de establecimientos abiertos en nuestra región, unos 3.000, es decir, más de la mitad, corresponden al sector rural. Las salas de Asturias, en el oriente y occidente asturiano, están repletas de casas de aldea que ofrecen a los visitantes un contacto directo con la naturaleza. Su crecimiento ha sido continuo en los últimos años y el único pero que ponen los propietarios de este tipo de alojamientos es la proliferación de casas rurales piratas que no están dadas de alta, no pagan impuestos y hacen la competencia desleal a quienes sí están correctamente instalados. Asturias fue, en mayo, la séptima comunidad autónoma española con más pernoctaciones de turismo rural, 24.014, mes en el que registró además 13.342 en camping y 5.086 en apartamentos.
Los expertos en marketing turístico que visitan nuestra región coinciden en que este sector no ha tocado techo y aún puede desarrollarse más. Para ello, destacan la importancia de la implicación de todos los sectores de las comunidades autónomas para que cualquier proyecto turístico salga adelante. Incluso hablan de un curioso hecho que está produciendo buenos beneficios últimamente. Asturias tiene un gran potencial que tendría que aprovechar más, sobre todo con el turismo que trae consigo las películas y series de televisión. Y es que esta región debe explotar el tirón que tienen, por ejemplo, series como Doctor Mateo, que hacen que sus televidentes quieran salir a conocer el lugar donde se rueda. A pesar de la crisis, el interés de los turistas por las comunidades del norte de España como destino vacacional para este verano ha crecido un 22% frente al registrado durante el periodo estival del año anterior, según un grupo especializado en el alquiler de apartamentos para vacaciones a través de Internet. La tendencia positiva se ha logrado gracias al crecimiento del 27% en el número de demandas de alojamiento para vacaciones que el grupo ha detectado desde los portales operativos fuera de España y que ha servido para contrarrestar ese descenso del 2,4% observado en el número de consultas que se han realizado desde nuestro país. A pesar de ello, el turismo asturiano afronta un verano difícil. El turista cada vez más busca las llamadas ofertas de última hora y retrasa sus reservas hasta prácticamente el momento de salir, por lo que el sector teme que los esfuerzos que están realizando en bajar precios no tengan resultado. En los picos de Europa, sin duda atractivo turístico número 1 del Principado, se nota un aumento en la ocupación de las casas rurales y los apartamentos turísticos, pero por el contrario, la ocupación de los hoteles es muy baja. Los hosteleros hablan de la necesidad de una campaña de promoción del Principado para frenar la caída del sector, que haga ver nuestros elementos identitarios y diferenciadores. Es por ello que muchos expertos en turismo no dudan en afirmar que aunque este sector puede ir teniendo cada vez más peso en el Producto Interior Bruto asturiano, ninguna región, y menos Asturias, puede pensar en vivir solamente del turismo. Los turistas, como tal, cambian continuamente de lugar de vacaciones y el turismo es un sector muy sensible a cualquier cambio o situación que le haga plantearse si visitar o no una zona. Está claro que en época de vacas flacas las vacaciones son un gasto prescindible o al menos reducible, circunstancia que perjudica a las empresas turísticas. Pese a ello, es de desear que este año sean muchos los turistas que recalen en nuestra región y que además, convencidos de que se marcharán encantados con nuestros paisajes, monumentos y gastronomía, lo cuenten allá donde regresen para que el boca a boca, primordial en este sector, funcione. César Álvarez es el fundador y fue el primer presidente de la Asociación de Periodistas y Escritores de Turismo. Mismo cumple 20 años y que ha sido la más importante, llegó a ser la más importante de las 16 que existían en España. Buenas noches. Hombre, pues perfectamente. A tus gracias. ¿Y el turismo está mejor o...? También. Desgraciadamente. Al menos también como mucha gente auguraba. Un augurio que en Asturias es habitual, dado nuestro grandonismo también habitual, y nuestro deseo. Bueno, decíamos que César fue fundador y también primer presidente de la Asociación de Periodistas y Escritores de Turismo, todavía es. Y llegó a ser, por cierto, la más importante de España. Sí, y estáis cumpliendo 20 años ahora, ¿no? Al poco tiempo de su constitución, pasados 3 años, fue considerada como la mejor de las 17 asociaciones existentes a la sazón en nuestro país, una por cada autonomía. Sí, yo creo que, permítaseme esta alusión personal, las de periodistas un tanto pionera del desarrollo turístico de nuestra región, al punto de que el primer libro que realmente se escribió sobre turismo en Asturias lo hicimos nosotros a través de 27 conferencias que se dieron en el Club de Prensa de la Nueva España. 27 conferencias, y vuelvo a pedir perdón, que yo coordiné y la que se abordaron otros tantos temas. 27 temas sobre turismo. ¿Por qué se crea la asociación, César? Porque se crea la asociación. ¿No hacen bastante las instituciones o era un poco de apoyo a la acción? Bueno, en Asturias siempre vivimos un poco
digamos, a espaldas del desarrollo turístico de España, debido a razones que he expuesto aquí en otras ocasiones, ¿no? Y que no es necesario insistir una vez más. Aquí teníamos una economía bastante saneada, fundamentada en industrias de cabecera, la siderurgia, la leche, el carbón, etc. Y no necesitábamos apremiantemente acudir a otros sectores de desarrollo económico y social como ocurría en otras regiones. Entonces llegó un momento en que estas industrias punteras de Asturias entraron en un periodo de, digamos, de marcha atrás, y claro, había que buscar, había que vislumbrar otras posibilidades, y es cuando ya se creó una conciencia, digamos, un poco colectiva en favor del turismo. Y aquí ya entramos nosotros. Entró la asociación que, bueno, yo creo que hasta ahora hizo una labor realmente aceptable. Bueno, y ahora mismo, ¿cómo se espera que sea este verano, César? ¿Va a ser un buen verano, según los expertos, para el turismo o no? En Asturias me refiero, ¿eh? Yo, más que pesimista, quiero ser realista. Lo que no supone echar un jarro de agua fría a los, digamos, partidarios a ultranza del turismo. En Asturias siempre se magnificó extraordinariamente este sector, digamos, cultural, social, etc. Incluso olvidando que quizá nuestro futuro económico está en otros sectores mucho más alargados y mucho más tradicionales. En Asturias se magnificó el turismo, se exageró las posibilidades turísticas. Y todavía hace poco el Comercio traía un comentario de un colaborador en el que decía, ¿pero qué es del turismo? Que siempre decíamos que iba a ser la salvación de Asturias. No, el turismo nunca fue ni puede ser la salvación de Asturias. El turismo puede ser un renglón muy importante en orden a nuestro desarrollo económico, social, etcétera, etcétera. Y debido a esto, yo este año auguro una campaña bastante inquietante. Floja. Floja. De hecho, lo estamos viendo ya. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por el tiempo que tenemos, no quieren venir aquí. ¿Cuáles son las razones? Esperaba esa pregunta. Las razones son varias y sería largo de contar. Primero sí que hay que precisar una cosa. Por su propia naturaleza, y aquí hay que insistir hasta la sociedad, por su propia condición, el turismo es un fenómeno viajero, transeúnte, trashumante, que difícilmente se asienta permanentemente en un sitio. Repito, eso es consustancial, con su modo de ser, ¿no? Y bueno, pues ante unas oportunidades mejores en otros sitios, ante un maltrato en algunos lugares, ante la aparición de una subversión social en algunos sitios, el turismo huye con mucha rapidez. Este es quizás el peligro más característico del turismo, su movilidad, su facilidad para irse de un sitio a otro, ¿no? Esto es un factor ya, vamos, intrínseco al turismo. Luego, bueno, hoy hay otros fenómenos que todos conocemos, así la situación económica de Europa. La tercera parte de los 57 millones de turistas que llegan a España, más del 50%, no la tercera parte, más del 50% de esta masa de 57 millones de turistas vienen del Reino Unido, de Inglaterra y de Francia. Mira cómo está, excepto en Alemania, cómo está la situación en Europa. Y claro, vamos a asistir a una merma de venidas de ciudadanos europeos. Y luego hay otra particularidad también interesante, que el 50% del negocio turístico en España, la mitad de la masa turística en España está formada por los propios españoles, por el turismo doméstico, por el turismo interior. ¿Quiénes son los turistas que vienen a Asturias? De extranjeros vienen poquísimo, luego si quieres hablamos de esto. Sobre eso quería preguntar. Bueno,
Asturias vienen de Canarias, vienen de Cataluña, vienen de Madrid, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? ¿Por qué no recibimos turistas de más allá de nuestras fronteras? Esta es una pregunta a la que temo que no sabría contestarte con mucha precisión. Todos los años recibimos en Asturias del orden de 1,5 millones de turistas. Y de este 1,5 millones, extranjeros solo lo son unos 100 y pico mil. Creo que estamos por 160.000 por ahí, ¿no? O sea, apenas... Y es una cifra que lleva prácticamente estabilizada muchos años. ¿Que se conoce un poco Asturias? Puede ser. ¿Que aún no alcanzamos el desarrollo técnico debido? También puede ser. ¿Que todavía no nos hemos mentalizado de la exquisitez con que hay que tratar a los forasteros? También puede ser. En fin, son muchos factores que de verdad abordarlos con exactitud yo aún no me atrevo. Se habla también de que no tenemos vuelos económicos como si tienen otras regiones, o tenemos pocos todavía, y claro, eso... Bueno, esto es un aspecto que puede influir, pero no está ahí, no está ahí. Por ejemplo, se habla, a mí es algo que me llama la atención, se habla de que Asturias aún no es conocida en los mercados turísticos internacionales. Caramba, pero no decimos que la concesión del Premio Príncipe de Asturias supone una publicidad inconmensurable. Y luego hay otros factores que sí que hacen que Asturias sea conocida: la Revolución de Octubre, la Reconquista, Pelayo, Covadonga, etcétera. Por eso a mí, Fernando, el corredor Fernando Alonso, yo no soy muy deportista, o no soy muy espectador en deportes. Entonces, cuando me dicen que Asturias no es conocida, a mí esto me hace mucho que pensar. Me da mucho que pensar. ¿No vienen? Pues no sé, porque también a lo mejor, hablando del turista exterior, quizá busque más el sol. Quizá busque más el sol que la parte esta más brumosa, más húmeda, etcétera, etcétera. O sea que el clima influye también. Hombre, totalmente. Aunque por contra aquí hay otras muchas cosas, gastronomía, posibilidad de visitar monumentos, cultura, etcétera, que no tienen en el turismo de sol y playa tradicional. Pero mira, eso es, perdóname, es un poco tópico. Sí lo tienen. Y tanto y más que nosotros. Hablamos de la cultura. Aquí no tenemos cultura, digamos, cultura básica, arquitectónica, monumental. Tenemos cultura, digamos, cultura moderna. Conciertos, exposiciones, etcétera. Pero aquí no hay grandes monumentos, no hay grandes torres, no hay grandes palacios, no hay grandes catedrales, no hay grandes, ¿cómo se llaman? Bueno, tenemos... El patio este que hay en los conventos, no hay grandes claustros. Yo esto creo que es un poco tópico. La cultura asturiana no está. Tenemos los monumentos del prerrománico. Personalmente, bueno, pero otros lados también tienen monumentos romanos impresionantes, Mérida, Córdoba, un ambiente, digamos, de la época mora impresionante, en fin, que eso de que en Asturias tenemos, también hay en otros sitios. Hay que viajar un poco por España y no creer que somos el ombligo del mundo, que esto es muy habitual en los asturianos. Eso iba a preguntarle, quizás nos hemos creído que como Asturias no hay nada. No hay nada. Vengo luchando hace años insistentemente, y esto me costó algunos enfrentamientos contra esta tendencia innata nuestra a exagerar lo que tenemos, a creer que no hay cosa mejor. No, tenemos cosas buenas, pero en otros lados también hay cosas muy buenas, si no creamos que la realidad está ahí. ¿Por qué no viene la gente? Pues por eso, porque en otros lugares encuentran también elementos atractivos, alicientes, que aquí no hay, o que valen más que los nuestros. Seamos muy realistas y pongamos los pies en el suelo. Eso le puede crear algunos enemigos aquí en Asturias, ¿no? No, ya no me sorprende. Por eso decía al principio que esta ilusión que nos hicimos de que el turismo iba a ser la salvación de nuestra situación económica, no. Pongamos las cosas en el lugar que le corresponde. El turismo puede ser una aportación, un capítulo más en el libro del desarrollo de Asturias. Hablaba antes, César, del tirón, de la importancia que puede tener. Lo tuvo en su día cuando la princesa Leticia, cuando se supo el noviazgo y se vio que era asturiana, y tuvo ese verano, recuerdo que fue espectacular en número de visitas, sobre todo de turismo de españoles.
el tirón que puede tener personajes tan conocidos como Fernando Alonso, el que además hace gala continua de ser asturiano, etcétera, pero también Asturias tiene malas noticias que puede hacer que algunos decidan no venir. Me refiero, por ejemplo, cuando nos muestran en las televisiones nacionales, de donde puedan venir turistas, las carreteras cortadas aunque es verdad que solo sean unos minutos o unas horas al día, pero da la sensación de que a Asturias no se puede entrar y salir libremente. ¿Eso puede espantar al cliente, al turista? Hombre, sí, sobre todo al turista conservador, a los señores mayores, matrimonios mayores de jubilados, que vienen buscando la paz y la tranquilidad. Estas imágenes que difundieron los medios de comunicación de los mineros en lucha abierta, en un barco de montañas, en un ambiente urbano, en lucha abierta aparentemente contra las fuerzas de orden, esto no nos hace ningún favor. Con todo el respeto, sí, ¿no? Sin entrar en su... con todo el respeto que me inspira, pues no sé, el sentido de los mineros y su angustia en estos momentos. Estas imágenes, repito, callejeras y casi rurales, de enfrentamiento, de disputa violenta, no, esto no hace ningún favor en absoluto. El turista es una persona que busca relajarse, que busca la tranquilidad, que busca el ambiente acogedor, que busca el encontrarse a gusto. Por eso decía antes que cualquier síntoma de inestabilidad, un trato un poco respetuoso, la aparición de una enfermedad colectiva, el encarecimiento de los precios, le hace huir rápidamente en función de esa movilidad que al principio subrayaba, ¿no? Hay que tener un trato exquisito con el turista, un trato exquisito. El turismo, hace poco, un técnico dio una charla sobre turismo, bueno, en una parte de Asturias. Estos técnicos que salieron ahora, que emplean un lenguaje ininteligible y que marketing, cosas de estas, ¿no? Y luego en una conversación privada yo le dije, mira usted, vine a decir que el turismo es fundamentalmente una relación entre personas. Y dice, pues sí. Sin tanto marketing, sin tanto estudio previo y sin tanto... El turismo es una relación entre personas. Y cuanto más cordial, más afectiva, más directa sea esta relación, mucho mejor. Eso nos influye también a la hora de elegir. Eso influye muchísimo. La gente marcha... Hay una encuesta hecha por los americanos y dicen que la gente lo que más valora es esto. Es un buen trato. Sobre todo en torno a una buena mesa. Una mesa bien servida. César, ¿qué opina de ese turismo rural que tanto despegue ha tenido últimamente en Asturias? Bueno, el turismo rural, esto nos llevaría lejos. El turismo rural está totalmente desvirtuado. Hoy no es turismo rural, hoy es turismo especializado. El turismo rural lo puso en marcha la Unión Europea hacia los años 1980 con dos objetivos fundamentales. Uno, mejorar las rentas salariales de los campesinos. Y dos, fomentar el contacto, el acercamiento y el mutuo conocimiento entre la gente del campo y la gente de la ciudad. Estos fueron los dos objetivos con los que surgió el turismo rural. Pero claro, ahora ya el turismo rural está formado por empresas, con propietarios que incluso no viven en el campo, están llevando a las aldeas y a los pueblos unos estilos, digamos, de ocio muy sofisticados, y ya no hay una diferencia sustancial entre el turismo rural y el turismo normal, vamos. Salvo el marco natural, que en algunos sitios aún se conserva, pero ya se va a la rentabilidad y a la comercialización, al punto de que yo asistí últimamente a reuniones sobre turismo rural y el lenguaje que se emplea es un lenguaje puramente mercantil. Nada de familia, ni de cordialidad, ni de la naturaleza, ¿no? Cuánto ganas, cuánto inviertes, etcétera, etcétera. El turismo rural está desvirtuado en su filosofía y en su intención. Bueno, sigue funcionando. En Asturias todavía hay rincones afortunadamente maravillosos y bien, creo que hay en Asturias unas 700 casas rurales, me parece, ¿no? No recuerdo los datos, Y otro tópico que conviene también romper en función de lo que antes decía sobre el abandonismo de los asturianos, el turismo rural no nació en Asturias, el turismo rural nació en Navarra.
En Navarra está el origen del turismo rural en España. Que siempre presumimos de que fuimos nosotros los que... Y hoy día, por encima de nosotros, en cuanto a casas rurales y a la marcha del negocio, está Navarra, está Cataluña, está incluso las Canarias, en fin, el País Vasco. Hay ya muchas regiones, e incluso provincias, que ya están a la altura de Asturias, ya superan Asturias en turismo rural. Pues es una pena, porque aquí efectivamente rincones en los que no, hacer turismo rural, otra cosa no, pero tenemos... Yo lamento decir todo esto, romper con tópicos, pero en fin, no sé, yo quiero ser un poco, y pido perdón por esta alusión personal, pero quiero ser un poco honrado conmigo mismo y no levantar falsas perspectivas. Íbamos a retener en el campo a los campesinos con el turismo rural. Bueno, pues las zonas más despobladas son las que más turistas rural reciben, los Oscos, las Peñamelleras, Teberga, Somiedo y tal, ¿no? Con lo que llegamos a la conclusión de que no podemos poner todas las cestas de nuestro desarrollo en el turismo. El turismo es, repito, una aportación más dentro del concierto de fuentes productivas de la región, ¿no? Mira, por ejemplo, ahora hay un subsector muy importante, ahí sí que hay posibilidades. Son los productos agroganaderos. Ahí sí. No tenemos grandes producciones, pero tenemos una variedad de productos y de una calidad extraordinaria. Este sí que puede ser un sector muy importante en Asturias. O sea, que aconseja que por ahí pueda ir. Ahí puede ser también otro sector muy importante, pero vamos, poner todas las castañas al fuego en el turismo, no, por Dios, no. Con la subida... Yo lo siento, quizás te está a ti sorprendiendo. Ya. No me sorprende porque... y quiero que los televidentes comprendan mis declaraciones, que a lo mejor puedo estar equivocado, por supuesto, puedo estar equivocado, ¿no? Pero en fin, es el fruto de algunas reflexiones y un poco de conocer el turismo en sus variados aspectos. No, lo que le va, insisto en lo de antes, no le va a crear amigos precisamente, pero bueno, hay que decir la verdad objetiva, ¿no? Por otra parte, también no quiero dejar un halo de decepción, ¿no? Asturias es un micromundo, en el que en una superficie muy pequeña se concitan de manera muy armoniosa y muy próxima una serie de alicientes: montaña, mar, gastronomía, enseñanza, actividad cultural viva, etcétera, etcétera. Eso también es satisfactorio, ¿no? Es verdad. Nivel de vida alto, gente amable, una comida excelente. Pero eso también podría decir, y volviendo al apartado negativo, eso, César, lo pueden tener en Galicia o en Cantabria o en el País Vasco. Exactamente. ¿Y qué es lo que están haciendo mejor, por ejemplo, Galicia, que parece que desde luego atrae más turistas? ¿Qué es lo que está haciendo mejor Galicia que nosotros, por ejemplo? Bueno, también Galicia es más grande, es más grande. Yo creo que posiblemente haya más formación profesional y más unión entre los distintos sectores que participan en el turismo, hostelería, hotelería, bares, restaurantes, etcétera. Bueno, aquí tenemos, no sé si 3 o 4, 16 asociaciones de hostelería, como tenemos 50 de pescadores y 2.000 de cazadores y 3 cámaras de comercio, y en fin, por una región de menos de 1 millón de habitantes. Posiblemente influye a eso. La coordinación, la colaboración, la unión entre las ramas de profesionales y quizá también una mayor formación de las personas que están dirigiendo o gestionando el sector. Afectará la subida del IVA, sin duda, al turismo, me imagino, de forma importante, ¿no? No creo, porque admirablemente los gestores del sector están aquilatando bastante los precios, ¿eh? De hecho, en algunos sitios llevan los precios ya congelados hace 3 años. No, aquí sí que hay una conciencia de no, salvo las excepciones de rigor que siempre hay, ¿eh? Pero sí hay una conciencia, al menos en Asturias, de no abusar de los precios, de mantener, y no creo que influya mucho. No creo. Puede que influya en la caja de los industriales, claro, pero no en el turista de a pie. Pero no en que la gente por eso... No. Vaya a tomar otra decisión. Sí. Por último, ¿cómo ve la labor de las autoridades o de los gobiernos en todo esto del turismo, en la promoción, en la política que se lleva a cabo? A nivel de la región, regional, sí. A nivel regional.
es fundamental en turismo, bueno, también quizá en otros aspectos, en otros sectores, ¿no? Es fundamental la unión y el entendimiento entre el sector privado y los entes oficiales. Tiene que haber un entendimiento muy estrecho para tratar planes, realizar proyectos, ponerse de acuerdo en campañas, etcétera, etcétera. Y esto, en Asturias hay una mesa del turismo, me parece, hay también más cosas por ahí, ¿no? Bueno, creo que se lleva bastante bien, pero todo lo que sea afianzar estas relaciones, trabajar en equipo, llegar a este entendimiento sector privado, entes oficiales, creo que es fundamental. Ese es uno de los deberes que podemos poner. Sí, por supuesto que sí. Los organismos públicos deben propiciar tanto facilidades en cuanto a concesión de permisos, creación de instalaciones básicas, propaganda exterior, etcétera, etcétera. Es fundamental que en esto dé un paso en favor de que luego la iniciativa privada camine a la par, ¿no? Por último, César, ¿qué último consejo daría para intentar mejorar el turismo en Asturias? ¿Por dónde pasa? Bueno, pues como estamos en época de austeridad, sí. No hay que pensar en gastos y en inversiones no siempre rentables. Yo sería muy simple. Calidad y buena relación con nuestros visitantes. Ofrecerles productos muy esmerados, muy bien servicio y ser muy cordiales con la gente que tiene la atención de visitarnos. Así de simple. Hoy que no meteremos en Honduras. La mejor publicidad muchas veces es el boca a boca, que se dice. Por supuesto. El turista llega, el primer lugar al que llega un turista es a un municipio. Empezamos por aquí, el municipio. Y en esto hace el turismo, lo hace el panadero, lo hace el vendedor de periódicos, lo hace el señor que limpia las calles, lo hace el policía municipal, lo hace el señor que está detrás de un mostrador. Podemos hacer turismo todos. ¿Quién decía hace tiempo que el turismo es cosa de todos? ¿Por qué? Porque el turismo implica eso, hablar, relacionarse, comunicarse, conocerse, etcétera, etcétera. César Álvarez, el fundador, decíamos, primer presidente además de esa Asociación de Periodistas y Escritores de Turismo, a la que por cierto felicitamos por esos 20 años que cumplen. En los tiempos que corren hay pocas instituciones que lleguen a tanto tiempo, ¿no? Y esta es una asociación que lo ha conseguido. Muchísimas gracias, César, por estar con nosotros. A ti. Venga. Muchas gracias a nuestro invitado y a ustedes. Simplemente decirles una última cuestión, como siempre hacemos, y es que en la despedida tenemos la oportunidad de marcharnos con las clases de asturiano. Por cierto, las últimas por esta temporada, porque En Detalle se despide durante este verano y volverá ya el próximo mes de septiembre, esperamos. Con ustedes, como siempre, ha sido un placer, decirles que ha sido un placer estar aquí cada semana y esperemos que podamos volver con muchísimas ganas. Hemos terminado precisamente hablando de turismo, pero volveremos hablando de cualquier otro asunto que merezca ser analizado en nuestro programa En Detalle. Ya digo, nos despedimos dejándoles a ustedes las clases de asturiano. Gracias y buenas noches. Un moratón. Claro, sí, pues sí. ¿Y cómo son los renegrones? Negros. Negros. ¿Y dónde salen? ¿Dónde salen? Pues si te tropiezas o te dan con algo. ¿Tienes renegrones? No. ¿Eres capaz de tener renegrones? Sí. ¿Cómo te los fais? Pegándome. Pegándote. Anda, hay que ser masoca. ¿Moratón dices? ¿A dónde? En el cuerpo te salen. Claro, ¿no tienes renegrones? Hombre, cuando se da un golpe sí, supongo, ¿no? Renegrones cuando choques con algo. ¿Solamente se tienen renegrones chocando? Eso, cuando das un golpe contra algo. ¿Cuántos renegrones hiciste subiendo la última montaña? ¿Cuántos renegrones hice? Pues estoy lleno de ellos por todos lados, ¿eh? Por todos lados. Sí, pero yo no subo montaña, no subo montaña. No, entonces ¿qué fai? Trabajos verticales. Renegrón. ¿Qué es un renegrón? Machacón. ¿Y un renegrón en la vida? Pues fracaso. Pienso, no sé. No lo sé. Madre, un renegrón, y si te mancas y te das un renegrón. Pero en la vida. En la vida si un renegrón. Un renegrón en la vida, ¿qué ye? Será, si tienes un renegrón, algo malo que te pasó. Bueno, un renegrón. Será. Dije, en la vida dicen, pues tuve un renegrón. Como Bueno, un claro. golpe como un renegrón. Claro. Renegrones, bueno, de vez en cuando, si cojo mucha velocidad por ahí caigo, sí. Vaya, hombre. Bueno, ¿y usted me lo explica lo que son renegrones? Pues moratones.
Es lo mismo que un moratón, un renegrón. Yo no lo sé, como tengo dudas siempre acudo al mismo, al maestro, a Chema Vega, a la escuela de Bable de la Gran Manzana. Facilísimo, 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 facilísimo. Bueno, pero fácil, un renegrón. Esto non fai falta tomar apuntes. Un renegrón, decimos que tenemos un renegrón cuando llevamos un golpe o nos dan un pinchazo y a raíz de ello tenemos que darnos ese renegrón en una parte del cuerpo. Y lo que en buen castellano sería un cardenal, un moratón, un machacón, no sé quién dice por ahí un machacón, ¿no? Sí, alguien lo ha dicho. Eso es un renegrón, ¿no? Un renegrón también decimos cuando tenemos una mancha en un vestido, en un pantalón, que nos salió un renegrón. Muy típico cuando hay humedad en una pared y queda un renegrón, sale un renegrón. Y también, bueno, en un pellejo, ¿no? Una piel, puede ser una bota vino, puede ser mil cosas, ¿no? De renegrón tenemos también renegrío o renegrida, no renegría, renegrida, que es el que está amoratado o amoratada de producto de un golpe o de un pinchazo. El renegrar, por ejemplo, cuando vamos a pincharnos para sacar sangre y no nos encuentren la vena, entonces pum, decirnos un renegral, un sitio lleno de renegrones, ¿no? Y renegrir, que lleva volverse más, o sea, renegrir, quedar renegrido de golpes, o bien que fuiste a tomar el sol al Cabo de Gata, sí. Por ejemplo, y llegues renegrido, renegriste ahí, ¿no? Que llegue todo lo contrario, por ejemplo, desblanquiñar. Sí. Esblanquiñar, que es lo que fadría Michael Jackson, sí. Que lleva unas cuantas décadas esblanquiñando. Pues eso es renegrón y renegrón. Voy a decirte dos cosas. Primero, Cabo de Gata, vamos a ubicarlo, Almería. Y segundo, para cuando te salga un renegrón, ¿sabes lo que hay que hacer? Echarle miel. Ya ves tú qué cosa más dulce. Siempre con llambionaes, ¿eh? Siempre con llambionaes. Para que veas lo bueno que es. Hematomas, cuando tienes un hematoma, que un renegrón, científicamente sí, se te quita. Primero, más Hombre, rápido. podría decir que te puedes echar una marca de un producto farmacéutico. ¿Sabes cómo se quita? Trombocic, pero es mucho más fácil miel. Sí, miel, claro. miel. Eso, o sea, las madres lo saben muy bien porque cuando los niños caen, que se pegan muchos y tienen muchos renegrones, les echan miel. Sí. Pues va a haber que probar. Como decía una amiga en la Gran Manzana con James Corrigos, dice, yo por el verano pues que caigo más. Decía ella, estoy de vacaciones, caigo más. Un lugar, un lugarín. Un lugar muy guapo. Vamos a ir a un barrio de Sisión, de nombre Contrueces, era antaño una aldea idílica, y Contrueces, que también algunos pronuncian Cantrueces, por aquello de que, por un fenómeno de metafonía se llama, un cambio de vocal, la O por la A, ¿no? También hay ¿Eso significa que ambas formas son válidas? No, la correcta diríamos mejor que llegue Contrueces, ¿no? Ajá. Aunque haya gente que lo pronuncia así, que tampoco hoy lo vamos a quitar de que lo pronuncie así, ¿no? Por supuesto. El origen de Contrueces tiene dos, vamos a decir uno, o tiene dos posibles, ¿no? Uno, y del latín, puede que venga de terra contorta. Terra contorta no hay nada de comer, ¿eh? Ya. Terra contorta, traducido del latín, viene a ser un bardial, que era un bardial, o que allí había un bardial. Cántalo. Que allí había un bardial. El profesor García Arias, al que seguimos muchísimo, y un estudioso de la toponimia, y tiene publicado Los pueblos asturianos, el porqué de sus nombres, libro que recomendamos a todos los aficionados a este tema, no hay de esta opinión, dice que terra contorta, que no y parece que sea así el origen de la palabra Contrueces, del topónimo Contrueces, que sería controzu, Contrueces venía de controzu o contruezu, que y en asturiano cada una de les faces yendantes nuna heredad comunal, para entendernos, cada una de las divisiones de una propiedad comunal, ¿no? Uh-huh. Esto, cada cacho sería trozu bien de trozar, que ye dividir o romper la tierra, fraccionarla, pues esto sería un controzu. Y muchos controzos, o sea, muchas de estas divisiones, sería contrueces. Aquí más o menos ve el origen. Podemos suponer que entonces este barrio está ubicado en lo que fue una tierra dividida, efectivamente, una heredad comunal que se dividió en controzos. Muy bien. Contruezos. Muy bien. Me encanta saber el porqué de las cosas. De los nombres, de las cosas en general, de los nombres de nuestra tierra, me encanta. Otra palabrina.
para ir ampliando nuestro vocabulario. Luego hay que utilizarlas, porque si no, no vale, claro. Muy bien. Palmesu. Y eso soy yo. Palmeso, que andan así, en las palmas. No, nunca sabes lo que... ¿Nunca oíste si palmeso? No. Palmeso, hay una persona que tiene el pie plano, lo suelen llamar palmesos. Palmesos, algunos se ve por ahí, sí. ¿Alguno? Ahora mismo no veo ninguno aquí cerca, pero sí los hay, sí. Sí. ¿Y un animal que sea palmeso, me lo puede decir? Palmeso yo creo que es que abre mucho los pies, así, de esta manera. Sí. Creo que es eso. ¿Y qué animal hace eso? ¿Puede ser la vaca? ¿Usted fue a la mili? Pues sí, que fue a la mili. Entonces sí. usted no es palmeso, ¿verdad? Bueno, no sé a qué se refiere en palmeso, ¿de los pies? ¿No sabe lo que significa eso de palmeso? Sí, que sé lo que significa, no soy palmeso, no. Oye, palmeso. Tengo muy buenos los pies. Que si es palmeso. No sé lo que es. ¿Usted es palmeso? Si es que... Si es que... Sí, ¿Qué significa? tener el puente del pie plano. ¿Qué es eso? Palmesa. Coño, es que eso me suena. Pero no sabe lo que es. No hay palmesa. Palmesa. ¿Usted oyó alguna vez la expresión, mira, ese libro por palmeso? Es de un beso, ¿cómo? Ese libro por palmeso. Por palmeso. ¿Será por palmeso? ¿Será alto de eso? Vamos a preguntarlo a Chema Vega, ¿parece bien? Ay, sí, que todos los jueves os veo. Palmeso, uno que anda un poco... Vamos, con los pies, que no pisa muy bien. Bueno, con los pies andamos todos. Bueno, pero que no pisa muy bien. No, palmeso no. No. Pues ¿sabe qué hay que hacer cuando tenemos dudas? Ir a la escuela de Bable de Chema Vega. Decía Corrigos que, bueno, palmesu, que hay un palmesu, en la mili libró por palmesu. Bueno, pues el palmesu y aquel, también es muy fácil, que pisa con toda planta al pie, por lo tanto que tiene el pie o los pies planos. Hoy yo estoy palmesu. Me hubiese gustado a mí para haber librado la mili. A ver, bueno, hay gente que hubiera, efectivamente, después no se libraba una época que vives con pies... A mí tocóme todo, Chema, no te esfuerces. No me tocó todo, bueno. Me tocó todo, o sea, no te esfuerces y no me desánimo porque ya la hice hace muchos años. Tocote. Tocóme. Tocote. Pues eso, palmesu y el que tiene los pies planos, y puede tenerlos en cualquier grado, Normalmente, bueno, puede ser mucho o poco, puede ser un palmípedu como un coriu, ¿Cuál? Corriu y palmesu, entonces camines así, como decía también aquel paisano que entrevistó Corrigos, y también llamamos hueyu, también llamamos palmesos a ciertos futbolistas que abunden mucho, desgraciadamente, por estos pagos últimamente, que cuando lleguen a la portería contraria, pues tiren siempre para el lateral fondo, Entonces, palmesu, sobre todo en los tiempos de que ya era pequeño, en los años 60, que era socio del Sporting, el Sporting jugaba con Torre la Vega, y entonces casi como ahora, pues no sé decirles burrades que se dicen ahora. Entonces, desde la grada sentíes palmesu, baldau, mavea, era lo que se sentía. Era la gente muy educado y muy asturiano. El oso también es un palmeso, ¿no? Sí, un plantígrado, ¿no? Un palmeso. Un palmeso.